Buenos días, mi nombre es Luciana Giotto. Vamos a estar en esta clase viendo todo lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio. Así que la idea es explicar un poco qué es esto del libre comercio que hoy está tan en boga en la política latinoamericana actual. Primero, cuando hablamos de libre comercio tenemos que ver que no estamos hablando de solamente temáticas de comercio, es decir, lo que uno diría exportaciones e importaciones, sino que estamos ante tratados que incluyen temáticas de lo que se conoce como los nuevos temas comerciales, que fueron incorporados a la Organización Mundial de Comercio cuando ésta se conformó en el año 95 y que son los temas considerados los temas regulatorios, es decir, propiedad intelectual, derechos de propiedad intelectual, servicios, inversiones, compras gubernamentales. Son distintos temas que no tienen que ver directamente con lo que se exporta y lo que se importa, sino que tienen que ver con los temas que hacen a las reglas que adoptan los estados hacia el interior de sus territorios y que hacen a los derechos de las empresas y los derechos sociales. Hay algunos de los capítulos que son muy peligrosos, como los capítulos de inversiones, porque los capítulos de inversiones que están dentro de los tratados de libre comercio, pero también esas mismas cláusulas están en los tratados bilaterales de inversión, permiten a los inversionistas, a los empresarios, demandar a los estados ante faltas que ellos consideren por parte de los estados, por ejemplo, lo que se conoce como una expropiación indirecta o un trato que no sea justo y equitativo o que no se le dé seguridad y protección plenas a las empresas, que son todas temáticas del derecho internacional público y que en los tratados aparece y que por eso tienen rango de obligatoriedad para los estados y tienen que respetar estas reglas que benefician directamente a las empresas. En el caso de los tratados de libre comercio firmados, por ejemplo, en América Latina, vemos que la mayoría de los tratados tienen este tipo de cláusulas, tienen los capítulos de inversiones, tienen las reglas de propiedad intelectual que da mayor cantidad de beneficios a, por ejemplo, las empresas farmacéuticas para usufructuar sus patentes de medicamentos durante una gran cantidad de años. Un ejemplo muy notorio, muy reciente, es el Tratado Transpacífico, que hoy es el TPP-11, en Estados Unidos, que fue firmado en marzo, recientemente, en marzo en Santiago de Chile. En ese tratado lo que vemos es que, por ejemplo, las empresas farmacéuticas norteamericanas habían logrado en la negociación del tratado el mayor periodo de protección para sus patentes sobre los medicamentos, que ya se extiende a 28 años sin ningún tipo de restricción para estas empresas antes de que esa patente entre en el uso público, por ejemplo, para la fabricación de un medicamento genérico en casos de VIH o en casos de hepatitis. Actualmente hay algunos de los acuerdos que se están negociando que también tienen este tipo de cláusulas y de protecciones para las patentes. Por ejemplo, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que es un acuerdo importante, es un acuerdo que hace casi 20 años que se está negociando. Y tiene, a pesar de que algunos gobiernos se han encargado de decir que no es un tratado de libre comercio, al igual que sería con Estados Unidos, tiene las mismas cláusulas y las mismas disposiciones que un tratado de libre comercio estándar firmado con Estados Unidos. ¿A qué nos referimos con eso? A que tiene, como decíamos al principio, todas las características de un tratado de libre comercio, como ser, nuevamente, derechos de propiedad intelectual, servicios, compras gubernamentales, no así capítulo de inversiones, porque por una restricción que tiene la Unión Europea, que tuvo al menos cuando generó el mandato en 1999 para negociar con el Mercosur, en ese momento la Unión Europea como unión, como conjunto de todos los países, no podía negociar el tema de inversiones de manera conjunta. Entonces lo hacían los países europeos de manera individual. Y esa parte de inversiones está cubierta vía los tratados bilaterales de inversión que todos los países europeos tienen con los países latinoamericanos. Por eso no es tan importante en todo caso, porque el único país que no tiene estos tratados es Brasil, que sí es importante en términos de inversión, pero de todas maneras la ley interna brasileña protege las inversiones de una manera bastante extendida, no igual por supuesto que un tratado de inversión. Pero este acuerdo, que se llama Acuerdo de Asociación, así se presenta, entre Mercosur y Unión Europea, decíamos, tiene las mismas disposiciones y va a tener los mismos efectos que un tratado de libre comercio común que se firma con otros países. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, ya se está viendo que en el capítulo de propiedad intelectual, que siempre es uno de los capítulos más
relevantes, con mayor cantidad de peso dentro de un tratado, además del de inversiones. Hemos visto que, por ejemplo, la Unión Europea está presionando todavía para que los países del Mercosur acepten lo que se conoce como UPOV 91, es decir, estas reglas de protección de los obtentores vegetales, es decir, las grandes empresas que modifican genéticamente las semillas, por ejemplo, para tener una amplia protección y que los pequeños productores no puedan utilizar viejas semillas ni puedan hacer una resiembra de sus semillas como históricamente se ha hecho en la historia de la humanidad. Y lo que hace este acuerdo es poner como una regla que los países del Mercosur adopten entre sus disposiciones internas, legales internas, UPOV 91, cosa que ninguno de los 4 países del Mercosur ha hecho hasta ahora, y esto ha generado mucho ruido, mucha negociación. También hay otros elementos de este acuerdo importantes para destacar. Uno es el de indicaciones geográficas, también dentro del capítulo de propiedad intelectual, porque en indicaciones geográficas también vemos la disputa entre Mercosur y Unión Europea para tratar de tener el mayor usufructo posible sobre sus producciones agroalimentarias. ¿A qué nos referimos? A que se disputan las marcas de los productos del agro, por ejemplo, quesos y vinos. Por ejemplo, el queso mozzarella está dentro del listado de lo que la Unión Europea reclama para sí, para el uso exclusivo. Otros quesos o también vinos, como el vino toro, que también está protegido o intenta la Unión Europea proteger en este acuerdo. O sea que estamos hablando de acuerdos que tienen entonces las características de ser acuerdos amplios, acuerdos que incorporan no solamente temas comerciales, sino que estamos hablando de acuerdos que trabajan esencialmente sobre las reglas, y la tendencia actual es a que cada vez más los estados tienen que tender a la homogeneización, es decir, a la igualación de sus reglas internas para congraciarse con los mercados internacionales, y eso hace que cualquier protección social, protección del medio ambiente, protección laboral, tienda a reducirse en pos de entrar a un tratado de libre comercio, y esa es la tendencia que vemos actualmente, que va avanzando en lugar de retroceder. Por eso es necesaria una crítica muy profunda de los efectos que está teniendo el sistema de libre comercio, de los tratados en los diferentes países donde ya han sido firmados, y poder a partir de eso evaluar concreta y democráticamente, abiertamente, si los tratados de libre comercio son lo más beneficioso para nuestros países o no. Nosotros creemos que no.